Hola, mi querido hermano, qué alegría. Vamos a empezar nuevamente el estudio de una lección más. Esta vez la lección 10 para el 9 de diciembre del año 2023. El título de la lección: Misión en favor de los no alcanzados. Primera parte, porque esta lección la vamos a continuar estudiando la próxima semana. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que la misión no puede ser limitar a la gente accesible al Evangelio, a la gente que está deseosa de escuchar hablar de Jesús, de estudiar la palabra de Dios, sino que la misión debe ser dirigida también a las personas existencialistas, agnósticas, ateas, incrédulas, a las personas duras de corazón, a las personas que no quieren saber nada de Dios, nada de Jesús, a las personas que se ríen, se burlan de los creyentes, pero ellos son seres humanos carentes que necesitan del Evangelio y nosotros debemos aprender a aproximarnos de esas personas. Entonces vamos al primer subtítulo de esta lección. En realidad la lección toda de esta semana tiene que ver con la experiencia de Pablo en la ciudad de Atenas y cómo evangelizó a la gente de Atenas. La primera parte se titula Un hebreo en Atenas. Está hablando aquí de Pablo. Tú sabes que Pablo se encontraba en Troas y de ahí iba a regresar para Jerusalén cuando un ángel se le presentó de noche en visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasar a Macedonia era pasar al territorio griego y Pablo pasó. Llegó a Neápolis, un pequeño puerto. De ahí caminó unos 20 kilómetros, llegó a Filipos. En Filipos tú sabes lo que sucedió, algunos se convirtieron. Lidia, una vendedora de púrpura, entre ellas. Y en Filipos él fue encarcelado junto con Silas. Hubo un terremoto en la medianoche, las paredes cayeron, pero él no se escapó y el carcelero se convirtió. Después él fue para Tesalónica. Ahí casi los líderes lo matan. Él tuvo que huir para Berea. De Berea vino para Atenas y llegó a Atenas. Atenas en ese tiempo, queridos, tenía casi 3,000 dioses. Imagínense, la gente de Atenas tenía tantos dioses. Inclusive habían construido una estatua al dios desconocido. De tantos dioses que tenían, ahora tenían un dios desconocido. Y no solamente tenían dioses, porque el pueblo era, claro, religioso, pero había también filósofos, epicúreos, agnósticos, estoicos, gente que no quería saber nada de Dios, nada de religión, aunque habían muchos religiosos también. Pablo llegó a esa metrópoli y encontró un desafío para la evangelización. Seguramente la pregunta que él se hizo es: ¿cómo voy a evangelizar a esta gente? Y es la misma pregunta que nosotros debemos hacernos hoy cuando miramos ciudades gigantescas como San Pablo, como Nueva York, como Los Ángeles, como tantas ciudades en el mundo, metrópolis gigantes, Japón, allá en la India. ¿Cómo evangelizar a esas multitudes? Donde cada uno tiene su propio Dios, donde cada uno tiene su propia filosofía, su manera de pensar, su cosmovisión, su manera de ver la vida. Es un desafío para el pueblo de Dios evangelizar a esa gente. Sin embargo, Dios nos confió la misión también para alcanzar a los no alcanzados. Mira lo que dice Hechos capítulo 16 al 18. Leo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿Por qué dice mientras Pablo los esperaba en Atenas? Porque Silas y Timoteo se habían quedado cuidando de los hermanos en en Tesalónica. Y mientras eso, para salvar la vida de Pablo, pues él fue a Berea. De Berea lo llevaron a Atenas. Entonces, por eso dice, vuelvo a leer: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esta frase la voy a comentar. Su espíritu se enardecía viendo
viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Ese verbo enardecía, su espíritu se conturbaba, se quedaba inquieto. Él no podía aceptar que una metrópoli como era Atenas en aquellos días estuviese entregada a la idolatría. Más de 1000 dioses, casi 2000 dioses, cada uno un dios diferente. Inclusive, como digo, tenían el monumento al Dios desconocido. Sigo leyendo. Así que discutía Pablo en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Pablo discutía en la plaza. Primero en la sinagoga. ¿Por qué en la sinagoga? Porque en la sinagoga estaban los judíos. Y si había gente fácil de ser evangelizada, relativamente fácil de ser evangelizada, eran los judíos porque conocían la palabra de Dios. Entonces Pablo iba a las sinagogas a intentar evangelizar a los judíos, pero durante la semana él se quedaba en la plaza principal de la ciudad. Y ahí, en ciudades grandes, no sé si en tu ciudad sucede eso, pero generalmente en las plazas a las 5 o 6 de la tarde se reúne un grupo de gente a discutir. Cada uno habla, discuten sobre política, sobre esto, sobre aquello. En Atenas la gente hacía eso y Pablo se iba a la plaza a hablar, de que cada uno hablaba de lo que pensaba, de sus filosofías. Pablo los escuchaba, los oía. Y muchas veces él daba su opinión. Y parece que las opiniones que Pablo presentaba ahí no iban de encuentro a los conceptos de los atenienses, sino que Pablo tenía la habilidad de tomar los conceptos de los atenienses y sin darles la contra, los orientaba hacia Jesucristo. Esto los impresionó tanto que ellos lo invitaron al Areópago. Y esta es la segunda parte de nuestro estudio. El Areópago era una especie de juzgado, un salón grande donde se juzgaban los casos civiles, en fin, las discusiones. Y Pablo fue llevado ahí no para ser juzgado, fue invitado ahí para presentar sus ideas. Ahí se reunían los más doctos, los más intelectuales, los sabios de la ciudad, los oradores elocuentes, cada uno exponía sus ideas. Dice que entre ellos había epicúreos y estoicos. Los seguidores de los epicúreos son gente que promovía el placer de una manera equilibrada, porque decían que el poco placer hace infeliz a la persona y el mucho placer corrompe a la persona. Ellos promovían el placer. Ellos pensaban que el ser humano para ser feliz tenía que encontrar y saborear el placer, pero de manera equilibrada. Es la filosofía de ellos. Y a los estoicos, ellos enseñaban que el ser humano debía ser indiferente al dolor, al sufrimiento, a las adversidades que le vienen. Y esa gente no creía en la resurrección, no creía en Cristo, no creía en nada. Creía en la disciplina humana, Era lo que hoy día serían de alguna manera los humanistas. ¿Para qué Dios si el hombre puede ser la solución? ¿Para qué Dios si la solución está en el hombre y hay que descubrir, hay que sacar la energía interior? Bueno, Pablo fue invitado al Areópago y ahí la manera en que Pablo discutió fue extraordinaria. ¿Sabes? En el Areópago no hubo muchas conversiones, pero se convirtió Dionisio, que más tarde con el tiempo llegó a ser el primer anciano de la iglesia cristiana ahí en Atenas. Dámaris, una mujer famosa de la sociedad, también se convirtió ahí en el Areópago. Pero en el Areópago Pablo comenzó su discurso de una manera interesantísima. Mira, esta es la tercera parte de nuestro estudio. Pablo habló del Dios desconocido. Cuando Pablo llegó a la ciudad, fue caminando por las calles, encontró la estatua al Dios desconocido. Esta estatua al Dios desconocido había sido construida por los atenienses
porque se contaba la historia de que en el año 600 más o menos antes de Cristo hubo una hambruna tan grande en Atenas que la gente estaba muriendo de hambre y no había solución. Cada uno clamaba a su Dios, cada uno daba su aparente solución y no había salida para la dificultad que estaban enfrentando. Entonces apareció un hombre llamado, voy a ver si tengo el nombre aquí, Epiménides. Y él dijo, traigan cada uno una oveja. Y trajeron muchas ovejas. Y dijeron, vamos a soltar las ovejas ahí. Y donde las ovejas se reúnan y se concentren, ahí vamos a levantar un monumento al Dios que va a solucionar nuestros problemas. Y efectivamente hicieron eso. Y las ovejas se dirigieron a donde construyeron ellos más tarde la estatua al Dios desconocido. Ahora miren la sabiduría de Pablo. Y esto nos enseña cómo direccionarnos a la gente que no quiere saber nada del Evangelio, o que por lo menos a la gente que no quiere saber nada de nuestro mensaje, porque el mensaje adventista a veces es controvertido, porque tú sabes que, por ejemplo, el tema del santuario solo los adventistas lo enseñan, nadie más lo enseña. El tema del sábado, los adventistas, además de los judíos, son los pocos que lo enseñan, nadie más enseña. Entonces, ¿cómo presentar el mensaje a gente que no quiere escuchar nuestro mensaje? Pues aprendamos aquí de Pablo. Pablo, que vio la estatua al Dios desconocido, ahora que fue invitado al Areópago, podría haber empezado diciéndole, ustedes están equivocados adorando a una estatua llamada al Dios desconocido. Podría haber dicho, claro que sí. Y eso es lo que mucha gente hoy hace y por eso no tiene éxito. Van en contra de los conceptos de las personas. Van hiriendo a las personas a quienes quieren evangelizar. Van como diciendo, tú estás equivocado, porque la Biblia dice así, tú estás equivocado. No, esa no es la manera de querer evangelizar a gente que no piensa igual que nosotros. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Tomó ese incidente del Dios desconocido y dijo, yo cuando estaba viniendo aquí, llegué a una conclusión. Primero, ustedes son hombres, son personas religiosas. Son tan religiosas que inclusive han levantado una estatua al Dios desconocido. Yo he venido a hablarles en este momento de ese Dios desconocido. Ese Dios desconocido es el creador de los cielos y la tierra. Y entonces partió de algo que ellos conocían, de un tema que ellos conocían, y los llevó a un tema que ellos no conocían, al Dios creador de los cielos y la tierra. Hoy día, cuando nosotros queremos presentar nuestro mensaje, tenemos que comenzar hablando del mensaje que las personas creen, que aceptan, que ya tienen en la mente, porque hay una ley en la mente, mira. La mente humana solo se abre a conceptos que de alguna manera ya están establecidos en su mente. Ahora, si yo vengo hablando de mis conceptos y eso no combina con los conceptos que la persona tiene en su mente, tú puedes hablar lo que quieras, pero la mente de la persona se cierra. Ya no te oye, no te entiende. Entonces, si tú quieres que las personas te oigan, no vayas en contra de sus conceptos. Tú aprende a trabajar a partir de sus conceptos, aunque sus conceptos estén equivocados. Y a partir de ahí los vas a ir llevando a la verdad bíblica. Pero cuando tú hables de sus conceptos, la mente de ellos se abre. Y ahí tú puedes colocar la verdad bíblica en la mente de ellos. Pablo hizo eso en el Areópago. Empezó hablando del Dios desconocido y eso le dio un resultado extraordinario. Leo lo que dice Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Miren la manera extraordinaria de dirigirse. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio.
qué sabiduría la de Pablo. Tomó un concepto equivocado de ellos y a partir de ahí los llevó a la verdad bíblica, al Cristo que él anunciaba. Tremendo, ¿no? Vamos a la cuarta parte de este estudio. ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? A un Dios que las personas no conocen. Leamos Hechos 17, 24 al 27. Dice, el Dios que hizo el mundo, Pablo siguió hablando esto en el Areópago, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué sabiduría la de Pablo. Empieza hablando del Dios desconocido a quienes los atenienses adoraban. No les dice a los atenienses, ustedes están equivocados por adorar al Dios desconocido. No les dice, sino que les dice, ustedes son muy religiosos y yo los felicito por eso, porque inclusive adoran al Dios desconocido. Ahora yo vine a hablarles de ese Dios desconocido. Y entonces ahora entra, como Pablo era un elocuente, educado a los pies de un rabino famoso, Gamaliel, de los mejores profesores griegos de aquellos tiempos, pues él discute con filósofos, con epicúreos, con estoicos, con teólogos, con rabinos. Él habla, él discute, él está a la altura, usa un lenguaje medio complicado. Y después se arrepiente, porque cuando le escribe a los corintios Pablo, dice, mira, cuando yo fui a Atenas, ahí yo argumenté, al argumento le presenté otro argumento, discutí, fue elocuente todo, pero no tuve mucho resultado. Por eso me he propuesto ahora en Corinto hablar de Jesucristo solamente y de Jesucristo crucificado. Él aprendió. Quiere decir, hay una lección que nosotros tenemos que aprender. A veces pensamos que para evangelizar a la gente filósofa, atea, agnóstica, a la gente que no quiere saber nada, tenemos que comenzar a colocar nuestro lenguaje a la altura de ellos, a hablar, a complicar, a filosofar. No, querido. Tú predicas a Jesucristo de manera simple. La gente más encumbrada, la gente más ilustrada necesita de un Cristo simple que solucione sus problemas. Yo estaba en un país que no voy a mencionar por respeto y el pastor me dijo, no haga un llamado, pastor, no haga un llamado, porque aquí un llamado es como una agresión a la individualidad de la persona. No haga un llamado, solo predique y nada más. Pero yo comencé a mostrar a Jesucristo de una manera simple. La solución para el hogar, la solución para la educación de los hijos, la solución para la soledad, la solución para los dramas existenciales del ser humano. Cuando tú no puedes dormir en la noche, Cristo es la única solución. Y yo veía los ojos de las personas brillando de emoción. Un silencio sepulcral, escuchando el mensaje. Y cuando yo al final pensé, ¿cómo no voy a hacer un llamado? No puedo. Y aunque le he prometido al pastor que no voy a hacer un llamado, voy a hacer el llamado. Y él me estaba traduciendo, el pastor. Le dije, mire, pastor, yo le he prometido una cosa, pero no voy a cumplir. Por favor, tradúzcame. Y pregunté, ¿cuántos de ustedes quisieran venir adelante entregándole la vida a Cristo? Y fue uno de los lugares donde más respuestas tuve. La gente se levantó como un solo hombre, vino adelante. En un país culto, en un país donde había mucha gente agnóstica. La predicación del Cristo simple penetró el corazón de ellos. Queridos, nosotros tenemos que aprender que si queremos evangelizar a esos todopoderosos, a esos hombres que no... Mira, la persona que no quiere nada de religión tiene parientes, tiene amigos, hazte amigo de la persona. Y con el evangelio de la amistad llega al corazón de ellos. Ahora,
debes también saber cómo piensan ellos, para hablar de ellos, de las cosas que a ellos les interesan. En la última parte de este estudio, por ejemplo, nosotros vemos que Pablo usó frases de escritores famosos de los griegos. En Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. La expresión porque en Él vivimos le pertenecían al famoso Epiménides de Creta. La otra expresión literaria que Pablo usó, porque el linaje suyo somos, pertenece al poeta Arato, de entre los griegos. Entonces, cuando Pablo mencionaba a Arato, a Epiménides, pues la gente culta decía, pues este hombre no es cualquier hombre, este hombre está hablando de una cosa seria, pero está hablando de manera tan simple que las personas escuchaban y entendían. Oh, querido, este estudio continúa la próxima semana, pero tenemos el desafío de evangelizar a personas que no quieren saber nada del Evangelio. Ahora, las personas pueden querer no saber del Evangelio, pero hay una cosa. Todos los seres humanos, sean ricos, sean pobres, sean ateos, sean agnósticos, sean filósofos, lo que quiera, tienen necesidades existenciales, personales, familiares, financieras, problemas de soledad, problemas de culpa. Vamos a dirigirnos a esas necesidades, porque hablando de Jesús como la solución para esos problemas, vamos a encontrar el camino libre para que esas personas acepten a Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente.